divino eres tú, divino eres, te alabamos. Oh, maravilloso Dios, gracias. Amén y amén. Colóquese de pie, alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Para todos, muy buenos días. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Saluda a su hermano que está a su lado. Hermano, bienvenido a la casa de Dios. Amén. Usted ha escogido el mejor lugar. Amén. Esa es la palabra de Dios. Yo me alegré que se lo decía a la casa de Jehová y Dios. Amén. Gloria a Dios. Miren, esta hermosa mañana Dios nos ha dado la vida, la salud. Tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer. Amén. Pero también otro día más. Amén. Estamos aquí. Amén. En la presencia de Dios. Amén. Acompáñenme en esta hora en la palabra de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 117. Amén. Salmos capítulo 117. Amén. Gloria a Dios. Estaba buscando y va glorificando su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Ya lo tiene, le puede decir amén. Gloria a Dios. Si no tiene la Biblia, comparte la Biblia. Amén. A la persona para que todos podamos leer la palabra de Dios. Amén. Juntos. Amén. Gloria a Dios. Yo leo uno y usted lee el otro. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en esta hora. Amén. Y un título dice: alabanza por la misericordia de Jehová. Amén. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo. Porque haya deseo sobre nosotros y misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadlo. Amén. Alabadle a nuestro Dios. Amén. Por eso, amada iglesia de Dios, en esta mañana usted y yo venimos a alabar a Dios. Amén. Venimos a bendecir su santo nombre. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar en este momento, presentar este servicio delante de Dios. Amén. Lo invito a que usted levante esa voz. Amén. Con esa autoridad. Amén. Vamos a orar. Mi Dios amado, en este momento, Dios, gracias, Señor, en este pueblo, Señor, nos unimos en esta hermosa hora para alabarte, para bendecirte, Señor. En este momento, Dios, afuera, Señor, estas personas, Señor, en este momento, haciendo lo malo, pero en esta mañana estamos aquí nosotros, Señor, reprendiendo todo lo malo, Señor, en este momento, reprendiendo, Señor, lo mundano, Señor, que hay afuera, Señor, pero en este momento, Señor, te gritamos a ti, Señor, tú ya estabas aquí, Espíritu Santo, tú ya estabas aquí, nos estabas esperando a cada uno de nosotros, Dios, tú eres el que estaba aquí, Dios, en este momento, Señor, queremos en este momento, queremos alabarte, adorarte y bendecirte en esta hora. Gracias, oh Dios, gracias, oh Rey, aleluya, te alabamos, gracias, oh Dios. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Si las hojas de los árboles se mueven, si no es con su poder, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Si las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, si las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Otra vez, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios
Espíritu Divino. Gracias, te alabamos. Oh, sí, sin la sombra de los ángeles no se puede, sino es con su poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con su preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con su preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con su poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Oh, sí, te quiero conocer. Queremos cada día conocerte. Cada día queremos conocerte a ti. Cada día queremos verte cara a cara contigo, Dios. Oh, en este momento aquí estamos nosotros cantando, pero un día vamos a estar allá en la presencia de Dios. Un día vamos a estar allá, todos unidos, alabando, glorificando, todos los días, todas las horas estaremos allá, diciendo santo, santo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Allá estaremos con los ángeles, allá estaremos con los ancianos, allá estaremos todos el pueblo, toda la iglesia, todos estaremos allá. No vamos a tener hambre, no nos vamos a cansar. Allá estaremos orando a las horas del Cordero. Por eso le decimos en este momento, por eso le decimos en esta hora, en este momento queremos decir en esta canción. Oh Dios, Saltamos, Cordero de Dios, te damos toda la exaltación. está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis
Él va cuidando esta iglesia, Él va cuidando
a glorificar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gritaré, que gritaré, calle de oro,
Maravilloso Dios, en este momento quiero presentar cada petición delante de ti, Dios. Quiero presentar la petición de tu pueblo. Tú conoces muy bien la petición de cada uno de ellos. Presento, Señor, mi petición,
Señor, en este momento, Señor, esa es mi bendición esta mañana. Que tú seas colocándose en la crecimiento espiritual, que haya un pueblo que tenga hambre y sed de ti, Señor. Que ese pueblo se apasione cada día más de ti, se enamore. Este pueblo, Señor, te necesitamos, Señor, un pueblo que cada día quiera hacer, Señor. Yo te pido, Señor, de tu
mensaje de la poderosa palabra de Dios. Amén. En esta hora, amén. Yo quiero dejar por aquí mi pastor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, un momento. De verdad que nos gozamos por la oportunidad de sentarnos, regala en esta hermosa mañana. Qué bueno poderles ver, poderles conocer. Y pedimos primeramente a Dios que nos ayude. Segundo, pedirles a ustedes que tengan un poquito de paciencia. Amén. Se nos presenta la oportunidad en este día, en este tiempo, de poderles acompañar, de poderles empezar un trabajo que sabemos que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor va con nosotros. Y si el Señor va con nosotros, pues todo va a ser muy bien. En esta preciosa mañana, pues, está conmigo mi esposa y también está mi hija. Quisiera que mi esposa pasara y nos saludara, y pues para que vayamos entrando como en esa confianza, ¿verdad? Para que vayamos conociéndonos, y de verdad para poder ir como entrando en esa familia que es la que el Señor quiere. Amén. Entonces vamos a pedir a mi esposa que pase por este lugar, que nos salude y a la vez que pues, se presente. De saber que hay un lugar disponible para alabar y bendecir el nombre del Señor, y lo más importante es que ustedes están dispuestos a también ayudar a hacer la obra, ¿amén? Así como es un coro, esta obra irá adelante, amén. Por el nombre del Señor, solamente que tenemos que pedirle mucho al Señor, y Dios estará con nosotros, y nosotros ponemos un granito de arena para también ayudar a hacer la obra, amén. Por el nombre del Señor, mi nombre es Fabiola Fernández, y aquí estamos para honrar y bendecir el nombre del Señor. No sé si quieres saludar. Bueno, ya más adelante mi hijo nos saludará. Pues les voy adelantando, mi hijo se llama Fabián. Y de verdad que pues vamos a empezar un trabajo y esperamos que con la ayuda del Señor, el Señor nos dé la capacidad, ¿verdad?, de poder hacer lo que es la labor del Señor que hagamos. Amén. Quiero preguntar a los niños, ¿tienen alguien que les enseñe? No hay nadie que les enseñe a los niños por el momento. Bueno, en esta mañana yo creo que vamos a esperar que ellos se queden en este día con nosotros, y vamos a ir mirando a Él con la ayuda del Señor. Yo creo que más adelante vamos a orar a Dios, para que Dios coloque a alguien que les pueda enseñar. La Biblia dice: instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y él, como es sabido, pues nosotros venimos por orden del hermano William, pues que es el que ha estado como a cargo de este lugar, pero pues por encima de él, en una autoridad, ¿verdad? Pues ahí yo creo que es un poquito más, digamos, en cuanto al ministerio, el que lleva esta misión, y es el hermano Rolando Oliveros. Creo que algunos lo conocen. ¿Sí lo conocen? Sí, lo conocen, el hermano Rolando. Nos conocemos después de hace mucho tiempo. Hemos sido discípulos de él
que le colaboremos de alguna forma en hacer un trabajo para seguir llevando la obra adelante. La Biblia dice que los obreros son pocos y la mies es mucha. Y estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos bien tremendos en cuanto al desarrollo de la obra del Señor. Pero bueno, quiero que tomemos la palabra, quiero ser muy breve en esta mañana, quiero que me vayan entendiendo poco a poco, nos vamos a ir conociendo. Quiero que empecemos a orar, quiero que ustedes están orando, necesitamos un grupo de alabanza, necesitamos unos instrumentos, necesitamos muchas cositas, pero todo eso se va dando a medida que vamos caminando con el Señor. Las cosas no llegan de la noche a la mañana y hay que trabajar, hay que hacer una labor para poder que las cosas puedan llevar a cabo. Quiero compartirles un pensamiento de la palabra del Señor y quiero que vayamos al último de los profetas mayores, que es Daniel. En el capítulo 12 de Daniel, en el capítulo 12 del libro de Daniel, quiero que leamos el verso de la palabra. Vamos a estar llamados para leer la palabra del Señor. En el capítulo 12 del libro de Daniel. Amén. ¿Ya todos lo tienen? No tenemos afán, vamos a lo que es la escuela dominical. Capítulo 12 del libro de Daniel. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo y ustedes siguen la lectura. Dice la palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre que estás en gloria en esta hermosa mañana, queremos agradecerte una vez más por gloria a Dios. Queremos agradecerte una vez más por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu bondad, Cordero de Dios. Queremos darte gracias porque tú eres digno de ser exaltado, de ser agradecido en gran manera. Señor, queremos darte gracias porque nos permite leer tu santa palabra. Queremos darte muchas gracias. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos enseñes. Tú conoces nuestra necesidad, conoces, Dios mío, por el cual estamos en este lugar. Señor, te pido, amado Dios, que permita que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, quiero darte muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden estar cómodos, amados. Y de verdad que nos gozamos en esta hermosa mañana. ¿Cuántos se gozan? Estamos alegres, ¿verdad? ¿Por qué estamos alegres? Porque Dios está acá y porque nosotros estamos buscando de su rostro, de su palabra, de su presencia. Amén. Ahora debemos de estar gozosos, agradecidos, porque hoy nos levantamos. Amén. Hoy el Señor nos da un día más de vida.
quizás muchos han pasado a la eternidad en el transcurso de la noche, ¿verdad? Y quizás muchos han pasado sin Cristo, que es lo más triste, ¿verdad? Uno que otro ha pasado con Cristo en el corazón y bueno, probablemente esté en un lugar de privilegio, en un lugar esperando aquel sonido que es el de la trompeta cuando el Señor levante a su pueblo. ¿Amén? Quiero compartir la palabra del Señor en esta hermosa mañana bajo el tema: ¿cuál es el deseo de Dios para mí? ¿Cuál será el deseo de Dios para su vida y para mi vida? ¿Verdad? Note que el Señor tiene un deseo con su vida y con mi vida, ¿verdad? El Señor tiene un deseo, y es que usted cada día se acerque más a Él, que usted le busque, ¿verdad? Entonces, mire que el título que hemos mirado, ahí dice el tiempo del fin, ¿verdad? El tiempo del fin. ¿Cuándo será el tiempo del fin? No sabemos, ¿verdad? Recuerdo en el 1999, había como una zozobra, como algo, un interrogante, como algo en la humanidad, de que algunos decían que en el año 2000 se iba a acabar la tierra, se iba a acabar la humanidad, ¿verdad? Algunos que pronto saben. Y resulta que cuando uno mira el tiempo, todos decían que cuando se terminara el 1999 se iba a terminar todo. Pues no pasó así. Pasó el 2000 y no pasó nada. Siguen pasando los días y hasta ahora no ha pasado nada. Pero sí hay una cosa que la cual debemos de tener en cuenta, y es que el Señor en cualquier momento puede venir. ¿Creemos eso? Puede venir o puede mandar por nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de tener en cuenta de que debemos de estar preparados para cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, quiero compartir el tema que encuentra aquí en el verso número 3. Me quiero enfocar en el verso número 3. ¿Cuál es el deseo de Dios en mí o en mi vida? ¿Verdad? Miramos a Daniel, aquel muchacho. En aquel entonces, no sé, la Biblia no registra cuántos años tenía, pero sí registra de unos muchachos que habían sido llevados cautivos, que habían sido llevados a un lugar y que habían sido preparados. En el capítulo 1 encuentra, dice la palabra del Señor, que habían sido preparados y que el rey de aquel entonces les había fijado una comida especial, ¿verdad? Y que aquellos muchachos habían sido llevados para ser enseñados en la letra de los caldeos, en aquella la costumbre, para que le siguieran al rey de aquel entonces. Bueno, Daniel y los otros tres, sabemos la historia, que Daniel fue echado al pozo de los leones, que los otros tres fueron enviados al horno de fuego. Y Daniel, aquellos muchachos propusieron no contaminarse con la comida, hicieron un compromiso con las personas y dice la palabra del Señor que eran diferentes a los demás. ¿Por qué eran diferentes a los demás? ¿Por qué usted y yo debemos de ser diferentes a los demás? Sencillamente porque usted y yo tenemos algo
que hay mucha gente que no tiene, ¿verdad? Y eso que usted y yo tenemos, que hay mucha gente que no tiene, es que conocemos la palabra, conocemos el Evangelio, conocemos al que inspiró el Evangelio, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de las Escrituras, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Ahí conocemos la palabra de Dios, ahí lo conocemos a Él, conocemos el amor que tiene por nosotros, conocemos las características, conocemos muchas cosas de Él. Entonces, lo que quiero que miremos en esta preciosa mañana es lo que dice el verso número 3. Dice la palabra del Señor: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero la primera característica que encontramos ahí dice: los entendidos. ¿Cómo es que usted y yo debemos de ser? Entendidos. ¿Cuántos son entendidos? Somos entendidos, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, no entendíamos. ¿Qué no entendíamos? Muchas cosas que nos eran ocultas. ¿Qué significa ser entendido? Ser entendido significa ser sabio y ser prudente, ¿verdad? Tres características que tiene ahí la palabra de ser entendido. ¿Creemos que Daniel era entendido? Sí, Daniel era entendido. Ahora, la Biblia dice, hablando ahí, dándole un consejo al pueblo, a la iglesia, al pueblo de hoy día, lo que Daniel trata y deja ahí palpado ahí en la Escritura, el consejo que Daniel da es que seamos entendidos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor, o por qué Daniel dice que seamos entendidos? Quiero que miremos un texto, el texto del Salmo número 14 y el verso número 2. No se preocupe, el Salmo número 14 y el verso número 2. ¿Por qué la palabra del Señor dice que debemos de ser entendidos? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien que me ayude? 14:2. Escuchen lo que dice la palabra. 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién fue el que miró desde los cielos? Jehová. Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Ahora dice la Biblia, Jehová miró desde dónde. O sea que ¿cuántos cielos hay? Tres cielos. Bueno, más adelante hablaremos de los cielos. Ese que se ve arriba no es el cielo, es el firmamento. ¿Por qué se ve así? De la distancia que está tan lejos. Pero la Biblia habla de otro cielo, el cielo sideral. Y la Biblia habla de otro cielo, el cielo donde está el trono de Dios. Pero de eso lo hablaremos más adelante. Entonces, por eso la Biblia dice, note que el escritor o la Biblia dice que Jehová miró desde, no dice desde el cielo, dice desde los cielos. ¿Para qué miró Jehová desde los cielos?
¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Dice, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido entre los hijos de ¿qué? De los hombres. Note esa palabra que Dios no dice entre los hijos de Él. ¿Qué quiere decir? Los hijos de Él, los hombres, o sea, los que no conocen del Señor, porque nosotros somos hijos de Él. Amén. ¿Sí cree que hay una diferencia entre ser el hijo del hombre y el hijo de Dios? El hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, que conoce a Dios, que anhela a Él, que Él lo tiene como su hijo y nosotros lo tenemos como padre. Pero note lo que dice ahí la palabra del Señor. Jehová miró desde los cielos a ver si había algún entendido entre los hijos de los hombres. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? ¿Y qué pasó? Todos se despiertan. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Todos se habían ¿qué? Desviado. ¿En algún momento nuestro corazón estuvo desviado? Sí. Antes de conocer al Señor, nosotros íbamos por un camino que no era el que el Señor había trazado para nosotros, ¿verdad? Sino un camino diferente, un camino que nos llevaba a la perdición. Gracias a Dios que en su misericordia Él nos miró. En tantos que hay sobre la tierra, casi 8.000 millones de personas. Usted y yo somos privilegiados. Amén. ¿Verdad? Somos privilegiados de que el Señor nos haya mirado, que se haya fijado en nosotros. Y ahora, ¿cuál es el consejo del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que como hoy estamos caminando con Él, que nosotros seamos entendidos. ¿Entendidos en qué? En la palabra. Que entendamos esta palabra. Escuchaba algún debate de algunas personas diciendo que, y es verdad, anteriormente la palabra era escrita o era pronunciada o era, si era escrita en latín. ¿Alguno de acá sabe latín? ¿Qué pasaría si alguien entiende y le habla en latín a usted? No entendemos nada. Pero Dios en su misericordia hizo que la palabra de Dios fuera traducida, porque el primer idioma en el cual se habló, se escribió la palabra del Señor fue en latín, en hebreo, en arameo. Arameo era el lenguaje el cual hablaba Jesús, aunque él hablaba todos los lenguajes, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios, sigue siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero era el idioma, después la traducieron al latín. ¿Para qué? Para que la gente no entendiera, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios la traduzcan a nuestro lenguaje, a nuestros dialectos, para poder nosotros entenderla hoy. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos, que usted y yo seamos entendidos, ¿verdad? ¿Entendemos la palabra? No entendíamos, y aún a veces no entendemos, hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que usted tenga entendimiento. Ahora, note lo que dice la Biblia del Señor. Aquí está hablando de un pasaje de la gente que ha muerto, ¿verdad? De los que habían muerto según ese pasaje, ¿verdad? Porque dice el verso número 2, dice, y muchos de los que ¿qué? De los que duermen. ¿Qué significa la palabra dormir? Según la Biblia. Para mí es que la persona, como hay algunos, digámosle que no se levantan a orar, no oran, no ayunan, no vigilan,
Cuando la Biblia dice que aquí de los que duermen, se está refiriendo a unos que habían partido con el Señor. Pero, si la trasladamos a lo que dice la hermana, es verdad. Hay veces dormimos, ¿verdad? Dormimos, no hacemos lo que verdaderamente el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de ser ¿qué? Entendidos. Y si no tenemos entendimiento, debemos de pedirle a Dios que Dios nos dé entendimiento, que nos haga sabios, ¿verdad? Pero no sabios la Biblia dice que a veces somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Hemos aprendido, tenemos una sabiduría. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, he aprendido a hacer puertas, ¿sí? No soy mejor dicho, experto, pero yo hago puertas, hago ventanas, hago rejas, hago todo lo que se trata de eso, ¿verdad? Esa es una sabiduría humanamente, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros seamos, o le pidamos a Dios que seamos más sabios que eso. Cuando la Biblia habla del Salmo y los entendidos, yo miro a la tierra a ver si había algún entendido. Había mucha gente entendida en muchas cosas, ¿verdad? Había gente entendida de pronto en hacer otras cosas, pero no en cuanto a la palabra del Señor. Miremos a ver qué dice Proverbios 15:21. Proverbios 15:21, a ver qué dice la palabra del Señor. Estaba en pie los salmos, el que sí. Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad, ¿qué es ser necio? Que sabe las cosas y sigue ahí. ¿Qué es ser necio? Dice mi esposa que sabe las cosas y sigue ahí, ¿verdad? Yo pienso que es una persona terca. Necio, ¿verdad? Le dicen por aquí no es, Y me mete la cabeza. y más mete la cabeza. Hay un dicho, yo no lo he manejado nunca, no sé si alguien de los que hay acá haya manejado. Dice que a veces somos necios como el burrito. El burrito cuando mete la cabeza por ahí se va. Yo nunca he manejado un burro. ¿Sí? ¿Sabe? Un cuadro, pero de 4 patitas, un animalito. Entonces, a veces somos necios. ¿Y por qué somos necios? Porque nosotros siempre tenemos la razón, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor ahí, dice la necedad, ¿qué es lo que dice, hermano? La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de qué? De entendimiento. La necedad es alegría. Si invitamos, vamos a poner un ejemplo. Si invitamos al barrio a una fiesta en este lugar, que aguardientes, cerveza, ¿cuánto cree que llegan? ¿Será que se llena el lugar? No caben, ¿cierto? Pero si nos invitamos a culto, ¿por qué no vienen? Porque somos sabios en la propia opinión de cada uno. Ahora, la necedad es alegría al sabio de qué? Dice la Biblia, la necedad es alegría al sabio de entendimiento. Tremendo, ¿verdad? Entonces, miren que Daniel se enfoca diciendo
ahí la palabra del Señor, ¿cuál es el deseo de Dios en mí? ¿O cuál es el deseo de Dios para su vida, para mi vida? De que seamos entendidos. Y como dice la palabra, como dice Santiago, y si alguno está falto de entendimiento, pídalo a Dios, ¿verdad? Pídalo a Dios, que lo da sin medida. Pero ¿a cuál Dios? Al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que todavía gobierna el universo, al Dios que nos lleva, que nos da la vida, que nos permite respirar, que nos permite el oxígeno, el aire. ¿Qué pasaría si Dios quitara el oxígeno? Moriríamos. Nadie puede morir sin oxígeno, ¿verdad? Nadie puede vivir sin oxígeno. Porque es que Dios es un Dios perfecto. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios perfecto. Dios no se equivoca, ni se ha equivocado, ni se equivocará jamás. Entonces, dice la palabra del Señor. Ahora, en el primer libro de los Reyes hay un texto, no quiero que lo miremos, pero sí se lo voy a nombrar, y es de aquel hombre llamado Salomón. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el hijo de David, que vino a ocupar el trono después de David. Y uno pensaría que no debería ser así, porque Salomón no era el primogénito. Es más, Salomón vino a nacer de una relación que uno mira como complicada, ¿verdad? Pero en el corazón de este muchacho había algo, ¿verdad? Y era que había temor de Dios. Y en el capítulo 3 de Primera de los Reyes hay algo que Salomón le dice a Dios, y es que hace una oración, y lo único que le pide Salomón a Dios es que le dé algo. Él no le pidió riqueza, no le pidió fama, no le pidió nada. Salomón hace una oración y le dice: Señor, solo te pido que me dé sabiduría, que me haga sabio. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Para qué debemos de ser sabios? ¿Para qué debemos de ser entendidos? Él le pide sabiduría para guiar a ese pueblo, porque dice la Biblia que el pueblo era mucho, era muy grande. Usted y yo debemos de tener también, pedir a Dios sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué le debe pedir sabiduría al hermano? Para guiar su hogar, quizás para hacer una guapanera que no le vaya a jugar. ¿Para qué le debemos de pedir sabiduría? Para entender las cosas de Dios, para que caminemos con Él, para que podamos, cuando le hablemos a algo, le podamos decir las cosas no conforme a nuestro sentir, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Ven que aquel muchacho era un muchacho sabio? Y por eso nos dice ahí que debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, ¿verdad? Entonces, amados, la primera característica, ¿cuál es el deseo de Dios para mí? Note que estamos viviendo momentos difíciles. Tenemos la salvación de nuestra alma en nuestras manos, ¿verdad? Sí, pero no es necesario porque la podemos perder en un momento, ¿verdad? Tenemos la vida, pero la podemos perder también, ¿verdad? Nos podemos acostar esta noche, pero mañana no nos podemos levantar. Pero qué bueno que seamos entendidos, que seamos sabios y que le pidamos a Dios que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos. Él no quiere que caminemos de cualquier manera, Él quiere que caminemos conforme a la palabra del Señor. Me llama mucho la atención cuando Daniel es echado en el pozo de los leones, y dice la palabra del Señor que el corazón del rey de aquel entonces, ¿verdad?, se puso triste.
Pero el comportamiento de aquellos varones se había hecho notorio y había mirado a aquel rey que ellos eran diferentes. Y cuando ya pasa el tiempo, dice la palabra del Señor que aquel rey se acercó y llamó a Daniel, el Dios al cual usted continuamente sirve y ha podido salvar. Qué lindo. Pero ¿por qué aquel hombre pudo decir eso, pudo hacerlo de esa manera? Porque Daniel era entendido en la Escritura, era entendido en la palabra del Señor, ¿verdad? Entendió que Dios lo había llevado con un propósito a aquel lugar, y ese propósito era de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Dios nos ha llamado también a eso, para que nosotros seamos diferentes, para que podamos entenderlo. Lo otro que creo que miremos ahí rápidamente es que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, los entendidos, dice la palabra, los entendidos, primero que digamos es que debemos de ser ¿qué? Entendidos. Y lo otro que el Señor quiere es que nosotros resplandezcamos. ¿Qué quiere decir resplandecer? Que seamos luz, que seamos diferentes. Que cuando usted esté en un lugar, la gente mire que usted es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque la presencia de Dios está en su vida. Porque su manera de hablar es diferente a los demás. Pablo dice, hablándole a los corintios, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo digo que las buenas conversaciones pueden transformar las malas costumbres, ¿verdad? Entonces, miramos ahí qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 34, verso 29. Éxodo 34, verso 29. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Todo el día. A las 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Eso es el segundo libro de la Biblia. Eso, el capítulo 34 y el verso número 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito. 34, 29. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio de su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Amén. Después que hubo hablado su pueblo. Amén. ¿Cómo estaba el rostro de Moisés? ¿Y por qué resplandecía? ¿Cuántos días había estado con el Señor? ¿Cuánto? 40 días. 40 días había estado en ayuno. Y cuando hablamos de ayuno, ¿no? Que no había comido pan ni había bebido agua, no, nada. Porque es que la gente popularmente le llama ayuno, bueno, como yo tomo alto tinto, entonces voy a ayunar de tinto. ¿Sí? Eso no es ayuno, ¿verdad? Hay algún tiempo, con todo el respeto, hay algún tiempo que celebran en el año, y es que, bueno, vamos a comer pescado en vez de comer carne, vamos a ayunar de carne. Eso no es ayuno. Eso es abstenerse uno de comer algo, ¿verdad? Pero no es ayuno. El ayuno que verdaderamente habla la palabra del Señor es ayuno de abstenerse de comer. Y cuando uno mira ahí en esos tiempos, la Biblia dice que aquellos hombres, si
no comían ni bebían agua ni nada, sino que estaban en ayuno, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que cuando Moisés bajó, ¿qué era lo que traía Moisés? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Dónde está eso escrito? En Éxodo y en Deuteronomio, ¿no? Ahí están los dos pasajes de los 10 mandamientos. Aunque, ¿cuántos son los mandamientos que hemos de cumplir? ¿Esos 10 o cuántos? ¿Más? ¿Yo estaba cumpliendo nomás esos 10? No, toca cumplir más. ¿Sí? Sí, toca cumplir todo. Algunos se aferran a cumplir esos 10, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo de Dios, yo encuentro en la palabra de Dios que, o sea, toda la palabra de Dios es un mandamiento para mí, ¿verdad? De hecho que yo la tengo que cumplir, toda, ¿verdad? Yo no puedo, la Biblia dice, yo no me puedo saltar esta parte porque es que pronto esta parte me habla muy duro, ¿verdad? No la puedo saltar, yo la tengo que cumplir y debo de darle gracias a Dios. Cuando el Señor me hable, yo debo de darle gracias a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor, yo digo, ay, gracias Señor, porque aún todavía me ama, todavía tiene misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, dice que usted y yo debemos de ¿qué? Resplandecer. Qué bonito que cuando el vecino lo mira a usted, diga, ese muchacho, yo les que su nombre, ¿cierto? Juan Pablo, perdón. Juan Pablo es diferente. Aquel, ¿verdad? Qué bueno que cuando la gente mira al hermano diga, ese varón es diferente. Aquel. ¿Verdad? Porque Dios nos ha hecho, como dice la Biblia, Dios nos ha hecho para que seamos luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas. ¿Pero para qué? Dice la palabra del Señor. Lo segundo es que el Señor decía, y note que ahí estaba, dice la palabra del Señor, que el Señor quiere que usted y yo resplandezcamos. ¿Y será que necesitamos resplandecer? En estos tiempos, ¿este barrio cómo se llama? Debemos de resplandecer aquí. ¿Por qué creen que José es su nombre, hermano? José. ¿Por qué creen que el Señor lo colocó en este barrio con José? José. ¿Para qué creen que Dios los puso aquí en el barrio? O donde esté viviendo. Para que seamos luz. Para que resplandezcamos. No necesita usted estar a grito entero. Es que yo soy evangélico, es que yo soy. No. Si usted da un buen testimonio, si usted se comporta como hijo de Dios, Dios lo va a exaltar y la gente va a decir, ese o esa es diferente. Su manera de hablar, su manera de actuar es diferente. Dios ha hecho algo en esa persona. Yo quisiera ser como esa persona. ¿Amén? Pero es que de ahí que el Señor nos llama a que resplandezcamos. ¿Sí? Y de hecho que el Evangelio tiene algunas características que nos hacen ver diferentes. Cuando usted mira a una persona encorbatada, ensacada, que va por la calle, que van 3 o 4, ¿usted qué dice que son? ¿Qué dice que son? No, hay unos que se caracterizan, que llevan un bolsito. ¿Qué dice que son? Un chepito. ¿Un chepito? Sí. No, hay un grupo que se caracteriza por andar muy bien vestido y con un bolsito. Los testigos. Usted los mira y dice, ¿y por qué usted sabe que son de ellos?
haciendo lo que a veces nosotros no hacemos. ¿Ve? Eso sí, ¿verdad? Predican más los testigos de Jehová que los cristianos. De hecho, es como la estrategia también del enemigo, ¿verdad? Para confundir. Hoy hay mucha cantidad de gente que saca muchas doctrinas, muchas cosas sencillamente para confundir a la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice la palabra del Señor que era lo otro que quería que Daniel estaba diciendo. Primero que fuera entendido y lo otro que resplandeciera. Note que la palabra del Señor dice hay unos y los entendidos resplandecerán como el firmamento, como el resplandor del firmamento. Entonces, amados, quiero que entendamos esto. ¿Cuál es el deseo de Dios en su vida y en mi vida? ¿Cuál? Que seamos entendidos en la palabra, que resplandezcamos en nuestro hogar. ¿Cómo debemos ser en nuestro hogar? Diferentes. Debemos de ser diferentes. ¿Cómo debemos de ser en la iglesia? Pues no en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, en el templo. Porque es que a veces en el templo somos uno, ¿verdad? En el templo somos ovejas, ¿verdad? Y en la casa, ¿qué somos? Una piedra. Sí, pero yo no sé así. ¿Ven? En la casa somos ovejas, perdón, en el templo somos ovejas, dice la hermana, y en la casa somos una piedra. ¿Y Dios qué quiere? Que usted sea qué? En el templo seamos ovejas y en la casa ovejas, ¿verdad? Que podamos, ¿verdad? Porque es que digamos, papá se fue al templo, y qué bendición en el templo. Llegó la ovejita al templo. Pero cuando llegó a la casa, llegó como un león. Como un tigre, ¿verdad? Y entonces, complicado el asunto, porque no resplandecemos. Y de hecho, yo siempre he dicho que nosotros somos, ¿dónde es que tenemos la primera iglesia? O sea, el primer grupo que el Señor nos ha dado es en nuestro hogar. Ese es nuestro hogar, que ahí que debemos de ser, debemos de resplandecer. Cuando vamos a de la familia como somos, ¿nos quieren limitar ellos a nosotros? ¿O no? Ellos tenían que invitarnos a nosotros, los cristianos, porque nosotros también nos queda, ejemplo, si nosotros llegamos a la casa, a la familia, no hay que aparentar, no tiene que decir, Dios la bendiga, no importa que se hablen de uno ni nada de eso. Debemos de ser. Y demostrar lo que somos en la iglesia. Amén. Salvar de la casa. Tenemos o sea, mire que ahí Daniel estaba dando un consejo. Igual en aquel entonces como hoy también había problemas, ¿verdad? También había problemas, se conocían. En aquel entonces no estaba el Nuevo Testamento todavía, estaban en la ley. Había muchas dificultades, ¿verdad? Pero la gente, en cierta manera, tenía temor. Aquí en aquellos hombres demuestran el temor que había. Aún cuando les hablé allá de reyes de Salomón, también había temor, ¿verdad? Aquel muchacho, porque había visto a su padre como era, ¿verdad? Y de hecho tenemos que tener en cuenta eso. Miremos otro texto a ver qué dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, verso 3. Marcos 9, 3. Hermano Juan Pablo, busque Lucas 24, 4. Marcos 9, 3, ¿qué dice la Biblia? No
Note que debemos de qué? De ser entendidos, lo otro de resplandecer. Yo no quiero leer Leado el de Marcos. Marcos 3. Marcos 9, 3. La esencia de la promoción de su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y de la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, con la nieve, tanto que ningún lavador Bueno, hasta ahí. en la tierra, no, tócalo todo, en la tierra no puede hacer tan blanco. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que los vestidos de aquel personaje se hicieron tan blancos, de la camisa del hermano, es blanca, ¿verdad? Amén. Amén. El buzo de la hermana es blanco. Pero dice la Biblia que los vestidos de ellos de aquel personaje se hizo tan resplandeciente, tan blanco, que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. ¿Ah? Y me imagino que así serán los vestidos que vamos a tener allá, ¿verdad? ¿Cuántos de la gloria de Dios? ¿Cuál es la causa del Señor? Porque ese es el Señor. Ahora, estamos y Dios quiere que nuestros vestidos sean blancos. Amén. Ahora, la Biblia es clara cuando dice que no lo vamos a poder dejar tan blanco como ese vestido que había aquí. ¿Y será que nuestro vestido tiene mugre? ¿Sí? Pero no está hablando de este vestido probablemente. Está hablando de otro clase de vestido, ¿verdad? Y es ahí donde nos debemos de cuidar. ¿Qué mancha nuestra ropa? ¿Qué mancha nuestra vida, por decirlo de esa manera? El pecado contamina, el pecado mancha. Pero dice la palabra del Señor ahí, dice que nuestro vestido debe estar resplandeciente, porque el Señor lo compara y dice que ningún lavador en la tierra, es más, así usted le eche de col, le eche lo que le quiere echar, nunca su vestido va a ser tan blanco como ese vestido del cual habla la palabra del Señor. ¿Qué dice Lucas, hijo? Lucas 24:4. ¿Sí es? Y luego a uno de los puestos hacia el sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vinieron. Lucas 24:4. Y aconteció que estando ellas, sí. Sí, claro. dice, lentejas, por esto he aquí se apartaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Amén. Ahora dice la palabra del Señor que estaban ahí ya hablando del tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo y todo eso. Y dice que estaban aquellas mujeres, estaban preocupadas, bueno, ¿qué hicieron el cuerpo? Se lo llevaban, bueno, había una confusión ahí. Pero dice la palabra del Señor que se acercaron dos varones. ¿Cómo eran los vestidos de los varones?
¿qué hace usted cuando la vecina le echa la basura para su casa? ¿Se la devuelve con la escoba también para la casa de ella? No. Hay algún testimonio, ¿verdad? De alguna mujer que siempre que barría le echaba la basura a la vecina, a la cristiana. Y la cristiana, muy sabia en su manera, dice que siempre recogía la basura y la botaba. ¿Qué hubiera pasado si ella le echa la basura a Y entonces dice la palabra, pero se dice el testimonio que en algún día aquella mujer, la cristiana le dijo, le habló del Señor a aquella mujer y la invitó a la iglesia, y aquella mujer le dice, ¿cuánto tiempo estaba esperando de que usted me dijera eso? Son las estrategias para vos en el Señor. Voy terminando, amados. Entonces dice la palabra del Señor. La tercera característica, ¿qué puede? Que lo primero es que seamos entendidos, es lo que Daniel está diciendo al pueblo de aquel entonces, lo que el Señor nos habla hoy, que nosotros debemos ser entendidos. Lo otro es que resplandezcamos, estamos en los últimos tiempos. Siempre decimos que estamos en los últimos tiempos, pero yo digo que en los últimos tiempos hablo de que puede que nosotros partamos antes de que el Señor levante la iglesia, o puede que seamos levantados con la iglesia, pero sí estamos viviendo un momento difícil. Entonces, lo otro que quiero que miremos es que seamos ejemplo. Usted y yo debemos de ser ejemplo. ¿Sería que Daniel era ejemplo? Sí. Amén. Daniel era ejemplo. ¿David fue ejemplo? ¿David fue ejemplo cuando mató a Goliat? Sí. Niño, ¿verdad? 17 añitos. Aunque una gran multitud, un pueblo, Daniel fue ejemplo. Todos aquellos hombres fueron ejemplo, ¿verdad? Nosotros, hoy ellos no están para ser ejemplo, pero usted y yo estamos para ser ejemplo. Usted y yo estamos para ser ejemplo. Miren lo que dice la palabra. Quiero que miremos rápidamente, quiero que miremos un texto y ahí terminamos. Quiero que miremos primera a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Hay un consejo de Pablo a Timoteo, y hay un consejo del Señor para nosotros. Dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos mirando por parte. ¿Qué dice la Biblia ahí? Ayúdenme, ¿qué dice? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Ninguno tenga en poco. ¿Qué era lo que le está diciendo? Probablemente a los jóvenes de aquel entonces. Pero el Señor nos dice, ninguno tenga en poco, por decir algo de lo que hemos aprendido. Ninguno tenga en poco su juventud, sino que dice la palabra, que dice que seamos ¿qué? Ejemplo. Pero me llama la atención la parte que sigue. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ninguno tenga en poco su juventud, sino ejemplo en ¿qué? En palabra. ¿En qué? ¿Cómo debe ser la palabra? ¿Cómo debe ser la palabra de Juan Carlos hacia su padre? Cuando su papá le manda algo. Ninguno tenga en poco su juventud, sino ejemplo, sino se ejemplo
¿quién le está escribiendo aquí? Pablo, el gran apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo, que parece que era una persona que Pablo se había ganado para el Señor. Y Pablo le da unos consejos a su hijo amado Timoteo y le dice, o sea, parece que Timoteo era un joven. Y entonces Pablo le dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino ese ejemplo. Ahora, note lo que dice la otra palabra. ¿A los qué? Si no ese ejemplo, ¿a los qué? A los creyentes. ¿Sí? Si no ese ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Si no es ejemplo en palabra, en conducta, ¿en qué más dice? En amor. ¿Amamos al prójimo? La iglesia de hoy debe de amar al prójimo. A veces como que se escasea el amor. Debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos a las demás personas, a los demás creyentes, a quien sea, porque la Biblia dice: ¿de qué nos sirve que hablemos lenguas angélicas si somos como metal que resuena? Hay gente que se deleita en hablar mal de los demás. Ninguno tenga en poco su juventud, sino ese ejemplo en palabra, en conducta, en amor. En amor. ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Usted cree, hermano José, que todos nos aman por igual? Sí. ¿Usted cree que todos los creyentes nos aman? No. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos de, porque es que ahí es donde miramos si verdaderamente el Señor ha hecho algo en nosotros, cuando somos ejemplo. Entonces, Dios nos ayude, amados, Dios nos ayude a amarnos en espíritu, en amor, ¿y qué? En amor, en espíritu, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pureza. Fe. ¿Qué dice Hebreos? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tenemos fe de que nos vamos para el cielo? Hermano, ¿usted cree que se va para el cielo? Tiene esa fe segura, ¿verdad? Tenemos fe. Pero ¿cómo tenemos la fe? ¿Cómo yo tengo fe? ¿Qué dice Pablo hablando de los Corintios? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír lo que habla el hermano José. No, que habla la palabra. Es que habla la palabra. La palabra es la que habla. Amén. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Note que cuando Jesús estaba en cierto lugar, llegó un personaje, un rabino, del capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que aquel hombre era un hombre que conocía la palabra del Señor, ¿verdad? Y empieza un diálogo con el Señor. Y el Señor le dice: lo que nació en la carne es, lo que nació en el espíritu es. Bueno, ¿y cómo? Y bueno, y el Señor le dice: bueno, pero usted conoce, pero realmente no conoce. Dios nos ayude a que conozcamos la palabra del Señor. Por eso, ¿y cómo conocemos la palabra del Señor? Cuando la oímos y la ponemos en práctica. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos eso, que usted y yo hemos sido llamados a ser ejemplo
de los creyentes. Que si de pronto se encuentra con un creyente y no lo saluda, salúdelo, ¿verdad? El amor del Señor, así no le responda, salúdale, Dios le bendiga. ¿Sabes que esa palabra Dios le bendiga tiene una bendición, pero grandísima, ¿verdad? Entonces el Señor nos encuentra y dice, el apóstol te dice, entonces dice la palabra del Señor que tres cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos en este día. Primero es que seamos entendidos, segundo que respetemos, y tercero que seamos ejemplo. Amados, que de aquí en adelante nosotros seamos ejemplo en muchas cosas, ¿verdad? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que seamos ejemplo, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Que usted pueda ser sabio, que pueda ser ejemplo, que las personas a las cuales usted les pueda hablar, ellos puedan entender que verdaderamente Dios te ha puesto como luz, como lumbrera en esta tierra, ¿verdad? Y que podamos entender que Dios nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es de que un día vamos a estar en el reino de los cielos. Amén. Y que ese día está cercano, y que ese día vamos a estar allí en un lugar especial, ¿verdad? Que vamos a estar en un lugar especial donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá nada de lo que hay en esta tierra, sino solamente habrá presencia de Dios, donde allí el Señor dice en la palabra del Señor que Él estará con nosotros todos los días. Allí no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios lo lleva todo. Dios quiere eso en nosotros. Estemos siempre y démosle gracias a Dios. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte y queremos glorificar tu santo nombre, Señor. Quiero darte gracias en esta hermosa mañana por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque nos permite compartir tu palabra, Señor, en esta hermosa mañana, Dios mío. Quiero darte gracias por todos los hermanos que están en este lugar, de los niños, Señor, que han venido, Señor. Ayúdanos de aquí en adelante a hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra adelante. Señor, ayúdanos cada día para poder entender los propósitos tuyos, amado Rey. Quiero darte muchas gracias en esta hermosa mañana por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Amado, declaramos este lugar en bendición. Declaramos este lugar, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, quiero darte gracias en esta mañana porque hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, quiero darte gracias. Declaro bendición para cada hermano, para cada hermana que está en este lugar, amado Dios. Mira a los que no han venido, Señor. Te pido, Señor, que coloques en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y te pido, Señor, en esta mañana que al empezar un trabajo, Señor, tú traigas las almas, amado Dios. Señor, que nosotros nomás seamos instrumentos, amado Dios, para gloria, honra y alabanza a su nombre. Quiero darte muchas gracias en esta hermosa mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, queremos regalarte un aplauso de gratitud, Señor, porque estás en medio nuestro. Señor, gracias. Recibe el aplauso para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos exaltarte y glorificar tu santo nombre. Darte muchas gracias, Rey de gloria. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Puede sentarse en un momento, amados hermanos. Con la ayuda de todos los anuncios para esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir haciendo mientras tanto los servicios que están haciendo. Amén. El miércoles y el viernes, ¿cierto? El miércoles, ¿qué servicio tiene? Culto de enseñanza. De enseñanza. ¿Y el viernes? Oración. Oración. Bien, lo seguiremos haciendo así con la ayuda del Señor. Quiero pedirles que me ayuden a orar. Tengo unos exámenes pendientes por alguna cuestión de salud, así que quiero que me ayuden a orar para que Dios sea obrando en lo que Él tenga que hacer. Amén. Entonces, los dos cultos y el domingo, con la ayuda del Señor, pues estaremos nuevamente aquí. Con la ayuda del Señor espero que nos ayuden, que tengan un poquito de paciencia. Ya miraremos a ver qué podemos hacer, qué trabajo podemos hacer.
si ustedes saben de hermanos que de pronto tengan números, que de pronto, miren que, no que sean de otra congregación ni nada, ¿no? Pero que de pronto se hayan congregado acá y que lo podamos animar, que lo podamos al menos visitar una vez, sería bueno que de pronto nos vamos a ir poniendo de acuerdo y lo vamos a hacer. Amén. Entonces vamos a orar para recoger ofrenda. ¿Qué recoger ofrenda? ¿Cierto? El hermano recoger ofrenda. Vamos a pedirle que pase por acá, que le dé una palabra de oración al Señor y que recojamos la ofrenda. Amén. Saludos, mis hermanos, muy buenos días. Los saludamos en el nombre de Cristo.